Normalmente la rodilla tiene dos mecanismos de aguante. Uno es la estática y otro es la dinámica. La estática, ¿cuál es? Pues los ligamentos, aquí vemos el lateral interno, el lateral externo, tenemos los dos cruzados, el cruzado anterior, cruzado posterior, luego hay los propios huesos, luego hay la cápsula que cierra y los meniscos. Estos son estabilizadores estáticos de la rodilla. ¿Y cuáles son los dinámicos? Los músculos y sus tendones. ¿Qué nos sucede? Que dinámicamente, si queremos levantarnos y andar, nuestro cerebro da la orden y el sistema nervio muscular, músculo nervioso, se pone en funcionamiento y nos hace que la rodilla trabaje en flexión, en extensión, en rotación ligera, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros le imprimimos un esfuerzo que el músculo y los ligamentos no pueden sujetarlo, pues alguien tiene que sufrir. ¿Quién sufre? Normalmente los ligamentos. ¿Por qué? Porque el músculo es más elástico y el ligamento es más recio. Entonces, hay descritos sobre todo dos tipos de lesión del cruzado anterior. Uno es el movimiento, o sea, que es una causa que no hay una contusión, sino que es un mal gesto. Este es el que se produce con mayor frecuencia en el futbolista. ¿Y qué pasa en este momento? Pues que el futbolista quiere hacer un quiebro, quiere hacer un dribbling, una frenada y cambio de dirección, y la rodilla se coloca en flexión, que es así. La rodilla se flexiona. Al mismo tiempo, la rodilla se coloca en valgo. Perdón, esto es en valgo. Es así. Y luego se gira o el fémur hacia adentro o puede ser la tibia hacia afuera. Cuando esto sucede, a más se le añade que la rodilla se va hacia adentro y se le añade una ligera traslación de la tibia, se va hacia adelante. Este es el momento que a los 30-40 grados de flexión, valgo, rotación de fémur y traslación de tibia, es el momento crucial para que el cruzado anterior se rompa, porque no puede aguantar. Y los músculos en este momento diríamos que llegan tarde ante este movimiento, porque tiene que avisar la parte sensitiva de captación de los elementos sensoriales a la cabeza, y nuestra área motora tiene que enviar unos impulsos a los músculos para que sujeten que esta rodilla se nos está yendo. Esto es la causa más frecuente. Se dice que suele ser hasta un 75% de lesiones ocurren en esta fase, diríamos que no hay ningún componente de contusión, patada, no suele haberlo. Luego, pues hay los que hay encontronazos, Normalmente, pues esto queda muy claro. Normalmente el futbolista cuando te lo dice, cuando te lo explica, pues ya lo puedes prácticamente ver. Siempre suele ser con un giro y te explica este mal gesto. Algunos de ellos te dicen, he notado un pop, pop, lo notan. Otros no. Pero luego hay un momento de una cierta tensión, pero luego esta rodilla al cabo de un rato se va relajando. Y aparece un ligero derrame. Este derrame suele aparecer pues
a media hora, 1 hora, 2 horas, 4 horas, ya se ve. El futbolista se suele notar que la rodilla se le hincha. Cuando hay una rotura del menisco, normalmente esta lesión, esta rodilla se suele hinchar a partir de las 24 horas. Esto ya muchas veces nos sirve como un diagnóstico diferencial entre lo que es la rotura del cruzado y lo que es la del menisco. El cruzado suele dar sangre en la rodilla, el menisco suele dar, no 100%, pero la gran mayoría, te da líquido sinovial y por esto es más tardío porque reacciona a la membrana sinovial. Sí, es una jugada pues que se hacen muchas, pero en aquel momento pues diríamos que son milésimas de segundo que la rodilla pues quizás se encuentra ligeramente floja, lo que decíamos, respecto a la respuesta que tiene que tener para que el músculo aguante. Nada más que es una jugada pues de mala sombra y por esto la gente sabe que es una forma que no es directa, no es un trauma, sino que es un mal gesto que se hace. Y de aquí que vemos que es el más frecuente. Normalmente estos suelen ser unos 75 hasta 80% de las lesiones del ligamento cruzado anterior. Que este no es el primer caso que ha pasado. Yeah. Si vamos a recurrir a la hemeroteca veríamos que hay otros casos que ha pasado. Porque a veces el jugador siempre quiere jugar. El jugador no le gusta estar parado, no le gusta en el banquillo, le gusta jugar. Y más cuando te encuentras con estas personas, con esta manera de ser tan férrea, que son ganadores natos. ¿Y qué pasó? Pues supongo, yo no lo vi, porque no vi el partido, pues estaba en Italia, no lo pude ver, y aparte no lo daban. Pues, ¿qué sucede? Que él quiere entrar, porque en el momento no se encuentra bien, sea el reflex o sea lo que en sí la sensación es él la que tiene que notar. La sensación es suya y él pues en aquel momento me encuentro bien, pues quiero mover. O sea, yo creo que aquí pues todo el mundo lo hizo con buena fe y el jugador en definitiva pues es el que manda, el que dice yo me encuentro bien o no me encuentro bien. Hay muchas veces que después de la recuperación dices, mira, hay un montón de máquinas para estudiar el return to play, que está muy de moda, cómo hay que volver al campo a entrenar y a jugar después de una cirugía. Y se hacen un montón de test, tal cual. Y siempre digo, lo más importante es preguntar, tú puedes ver que él está bien. Pero preguntas, ¿cómo te encuentras? ¿Estás capacitado para volver a jugar? ¿Tienes miedo? ¿Te estás tranquilo? ¿Tú crees que vas a poder jugar, que puedes jugar, que te puedes ir a disputar un balón? Si él te dice que sí, déjale. Nosotros tenemos una norma que es el jugador cuando se rompe un cruzado anterior, lo mejor para operarle es que no haya derrame, que haya buena movilidad de la rodilla y que no haya dolor. Cuando estos tres factores, él puede estirar, doblar bien, no hay dolor en el ligamento lateral interno sobre todo, y que ves que puede doblar y estirar y en este momento no tiene dolor, y que hay poco líquido, entonces cuando estos tres factores nos funcionan bien, es mejor hacer la cirugía. Si realmente hay dolor, la rodilla está muy atascada y que llegan a 90 grados, 80 y que les duele, hacemos fisioterapia, recuperación, poner mucho frío, doblar, estirar y que se esperan 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Yo recuerdo que esto le pasó a Ivi Afelay. En Ivi Afelay, pues tuvo entrenando un mal gesto, creo que eso fue prácticamente solo, se hizo, y bueno, se le hinchó, y al cabo de 1 hora así yo le veía aquí, y estaba hinchándose, le vació la rodilla, puse un vendaje y dije calma y tranquilidad, y estuvimos bien, pues no sé, unas 3 semanas antes de operarlo. ¿Y qué pasó? Pues bueno, que se fue recuperando bien, y luego la cirugía va mucho mejor. ¿Por qué? Cuando el jugador tiene la rodilla hinchada o tiene alguna otra estructura que le crea derrame y dolor,
Si encima tú le haces una anestesia, ya no se entera. Pero después de que se despierte la anestesia, aquella rodilla va a crear el dolor del accidente y del trauma del cirujano. Entonces aquello les cuesta mucho, mucho doblar la rodilla. Entonces, para esto, primero tú le das un buen movimiento y luego ya lo operaremos. ¿Por qué? Y esto, la base la tenemos en la mutuidad de futbolistas. ¿Por qué? Si no, a veces hay que hacer una artroscopia para darle movilidad y que no funciona y que está sufriendo mucho. Como ya lo sabemos, porque tenemos la experiencia de no sé cuántos miles de cruzados en la mutuidad de futbolista después de los años que llevo haciendo de ayudante, yo primero y luego pues pasar a ser cirujano, entre unos y otros pues llevo desde el año 78 o así, pues atendiendo quirófano y ayudando, y luego pues desde que yo tenía 35 años que me tuve que hacer cargo porque los dos jefes míos, el doctor Cabot, en paz descanse, el doctor García Cuat, en paz descanse, al fallecer, pues yo me quedé solo, entonces tuve que rearmar el equipo. Nosotros lo que hacemos es, una vez la operación, le dejamos un par de días en la clínica, 3 días, depende si el jugador es de fuera, es de aquí, si viene la familia, si no la tiene, depende, pero 2-3 días quietecito. Luego les cambiamos el vendaje, que le dejamos siempre inmovilizado en extensión. Luego, al cabo de 2-3 días, les quitamos ese vendaje, revisamos la herida, tal cual, y le ponemos otro, lo tapamos hasta que cumpla los 6-7 días, 8 días. Y entonces, ¿qué hacemos? Empezamos la movilización ya. Si a esto se asocia una rotura del menisco, si este menisco es una rotura que es ideal para suturarla, se la sutura. ¿Seguimos haciendo la movilidad? Sí, pero muy suave. Tienes que mover muy poco a poco. Ir con 2 bastones. Hacer una carga muy parcial, muy poco. Solo tocar el pie al suelo. ¿Para qué? Para que pueda ir adiestrando ya la mecánica del movimiento articular, que la carga no le moleste. ¿Y quién dice esto? El chico. Sabe si le molesta o no le molesta. Sabe el grado de dolor. Oye, 0 dolor. 10, como si te hubiesen cortado la pierna. A ver, ¿dónde estás? En 2, 1, 4. Y así vas calculando, controlando. Entonces sí, que lo que aquí solemos hacer, que cada día pues hay unos fisios, que ellos son los que digo rodilleros del fútbol, porque se dedican solo a futbolistas ellos, y realmente pues nos controlan todos los movimientos para que todo funcione bien. Entonces hay que controlar, muy importante, el menisco externo. Quitarlo es un problema y a veces dejarlo también. Hay que andar con mucho cuidado, pero siempre que se pueda hay que dejarlo. ¿Por qué? Porque el menisco no deja de ser un cojinete de amortiguación, porque el cartílago no es tan fuerte como el hueso, pero es que esto es más elástico que el cartílago. O sea, parte del menisco ayuda y el cartílago del fémur ayuda a la transmisión de fuerzas, que la transmitirá a la parte distal del menisco, al cartílago de la tibia y luego al hueso. De aquí que son unos elementos muy importantes estos cojinetes para el deportista profesional o amateur. ¿Por qué? Tienen que hacer sus entrenos a diario, sus partidos de fútbol. El fútbol es un deporte de contacto, de alto riesgo, que hay caídas, hay saltos, hay patadas, hay golpes, hay driblings, hay chuts, y todo esto se altera todo nuestro organismo. De aquí que se dice que el futbolista tiene que estar bien preparado de cabeza a pies, y sobre todo la cabeza muy clarita, muy clarita. ¿Por qué? Porque, como decimos, tiene un índice muy elevado
de lesiones, no solamente ligamento cruzado, ¿eh? Ha de pensar que, por ejemplo, una de las lesiones que yo creo que es la más importante en el mundo del fútbol es la luxación de rodilla. Luxación. ¿Y qué quiere decir? Que esto se ha desplazado de tal forma que las carillas articulares de la tibia, pues en vez de estar así, pues quedan así o quedan así. Y estas realmente sí que son lesiones muy, muy graves. Oye, esto está cambiando mucho. ¿Por qué? El mundo americano, mi mentor, una vez yo me fui a Estados Unidos en el 79, mi mentor fue Bertrand Zarins, que hoy está jubilado, es aquel señor de allá arriba. Él fue el catedrático de la medicina deportiva del Hospital General de Massachusetts, que depende de la Universidad de John Harvard en Boston. Y ellos siempre decían, él era el médico de los New England Patriots, de los Bruins de Boston y de los Patriot Revolution y del Comité Olímpico USA. Ellos tenían como norma que un jugador de fútbol americano no debía volver a participar en un partido de fútbol hasta o después de los 12 meses. En Latinoamérica, o sea, toda la parte de, diríamos, sur de Europa y los argentinos, toda la parte de Latinoamérica, diríamos, éramos más rápidos. Venga, ya está bien, pues venga, a jugar. ¿Qué hemos ido viendo? Y esto nosotros lo hemos ido comprobando en la mutualidad de futbolistas. Porque la N es muy grande y todo es un grupo muy homogéneo. Es amateur. ¿Qué sucede? Que veíamos, y todo el mundo ha ido viendo, que como aumenta el número de licencias, aumenta el número de practicantes, aumenta el número de lesiones, oye, es que si se nos rompen después unos cuantos, esto es abrumador. Esto vimos que normalmente en el fútbol, que tiene una poca preparación después de una operación, como en el fútbol amateur, en nuestra mutualidad de fútboles españoles, pues veíamos que por debajo de los 10 meses el índice de lesiones, de relesiones, era mayor que no cuando llegábamos de los 10 para arriba. Los 11 nos iba mejor. Entonces hemos ido cada vez alargando. También hay que decir que si tú le dejas más tiempo, el ligamento tiene más, diríamos, resistencia, está mejor, diríamos, ligamentizado, que hace una estructura parecida a la que tenía antes, que normalmente nunca suele ser la misma, pero parecida, diríamos, y que la rodilla es estable, no hay líquido, buen rango de aumento, buena masa muscular, entonces cuando pueden volver. Los más problemáticos son los niños que todavía tienen la fisis abierta. La fisis es el cartílago de crecimiento, el núcleo de crecimiento que tiene en la tibia y en el fémur. Cuando son pequeños, esto diríamos que es la epífisis, esto es la metáfisis, y aquí en medio hay una placa que es la que crece en longitud y en amplitud, en anchura. Si un niño a los 9 años, 8, 10, se rompe, estos están con las fisis abiertas, porque todavía están creciendo en altura y en amplitud, diríamos. Entonces, este es un grave problema. Hay que andar con mucho cuidado porque vemos que los resultados hasta el día de la fecha no son los mismos. Son peores que cuando uno ya es adulto. ¿Por qué? Cuando uno es adulto, lo que solemos hacerle nosotros, hay varias técnicas, la que hacemos nosotros con mayor frecuencia es utilizar un fragmentito de rótula, el tendón, el tercio central, y un trocito de tibia. Y que este se denomina hueso, tendón, hueso. Este es el que normalmente tiene más consistencia y estabiliza mejor la rodilla. Por otro lado, normalmente hay un doctor
que yo conozco de Estados Unidos, se llama Shelburne, que describió que el dolor anterior de rodilla después de una operación solía ser debido a la cirugía de un 16%. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que como hemos quitado un trozo de tendón, al forzarlo, al doblar, al estirar, puede que duela. ¿Qué hemos hecho para bajar este porcentaje? Cuando terminamos, al cerrar, le colocamos una serie de factores de crecimiento en la zona dadora, tanto de la rótula del tendón como de la tuberosidad tibial. Y esto nos hace que el factor de crecimiento es un regenerador tisular y al mismo tiempo actúa como un antiálgico. Todo esto nos favorece que el dolor sea más bajo después de operado que no los que no hemos usado factores de crecimiento. Y esto nos permite que empiece un poquito antes y con mayor seguridad la rehabilitación. O sea, hay muchos trucos, menos. Aunque si se hace una jugada como la que hizo en un momento de cansancio, de fatiga, lo que sea, que en aquel momento no pones la pierna con una cierta consistencia, el músculo nos falla, entonces el cruzado se puede volver a romper. No lo sabría decir, pero normalmente, por muy bien que quede, una rodilla después de operada nunca es la misma. Nunca. Digan lo que digan, la puedes operar perfectamente. La prueba es que hoy en día estamos en otra vertiente, la vertiente molecular, de utilizar sustancias regeneradoras, como son los factores de crecimiento. Porque una vez operado, a veces va bien ponerles, yo tengo casos, que cada año, cuando juegan un partido y un partido cada semana, pues bueno, pero cuando entre medio juegan un partido de Champions, otro partido de lo que sea, entonces ya el tiempo de recuperación es más corto y a veces ellos notan una sensación que dicen que les va muy bien. Ellos lo han probado, ellos lo piden y por esto se lo ponemos. ¿Para qué? Para que ayude. Porque si no, aquí ya suele haber que normalmente en este gesto, ha habido un choque de esta parte externa contra la meseta tibial. Y o aquí podemos ver ya en la resonancia cuando se hace la primera que hacemos ya, o la segunda, podemos ver que hay un ligero edema. ¿Qué quiere decir? Que ha sufrido ya el hueso subcondral y ha sufrido un poco el cartílago, aunque el cartílago no se vea roto, pero se ha contundido ya y se notan estas pequeñas cositas ya como es el edema. Todo esto vemos que en el proceso, en el seguimiento que se hace de una cirugía hasta posteriori, los análisis, todo lo que has hecho, y luego cuando llevan 15, 20 años después de operados, pues ves que aquella rodilla posiblemente tenga ligeramente más desgastada una que otra, la operada que no la no operada. No es una lesión delicada. La rotura de menisco interno no es una lesión delicada, pero es una lesión, lo que decíamos antes, del menisco externo. Tú lo tienes que suturar y tienes que ir con cuidado. Para esto, pues tuvimos la gran suerte de tener aquí dos auténticas personas dedicadas al mundo del fútbol y lo tuvimos y no hubo ningún problema. Luego pasaron cosas, pero ya no estaba con nosotros, ¿eh? Pero bueno, estas cosas que a veces pasan. No, lo que no puedes ir rápido.